Eh, Andrés Simón, voy a grabar la sesión para después publicarla en nuestra página web y siendo ya pues las 10:05 de la mañana, vamos a dar inicio a este Alianza Social Connect by Benancham, un espacio que creamos en conjunto el área de Alianza Social con nuestra gerencia de mercadeo para darle paso a estos temas de responsabilidad social que tan importantes son en este momento. Justamente esta semana varios de nosotros estamos tomando un curso organizado entre la Escuela de Responsabilidad Social de la Universidad Central de Venezuela y Alianza Social de Benancham y Benancham, en donde vemos 45 estudiantes que estamos aprendiendo de los mejores profesores sobre todos estos temas de responsabilidad social que van más allá de lo que simplemente pensamos nosotros, porque hay temas de compliance, hay temas de accountability, hay temas de indicadores, hay temas de comunicación estratégica y muchas de esas cosas pues al final del día son lo que conforman este tema de la alianza social y de la responsabilidad social en nuestras organizaciones. Por eso, Andrés Simón, creo que para nosotros es de verdad un placer tenerte con nosotros y sobre todo poder conversar de estos temas tan interesantes que tú tienes por conversar y básicamente me permito pues presentar a Andrés Simón, quien hoy nos va a hablar de Médicos SOS, innovación en telemedicina con propósito global. Vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de las fortalezas de la telemedicina, vamos a hablar de la salud en este tiempo de pandemia, vamos a hablar de la innovación, vamos a hablar del entorno que tenemos, cómo vamos a salir de esta situación. Y para eso pues tenemos a un gran amigo, Andrés Simón González, es médico, es empresario, es emprendedor, diría que es visionario, es director ejecutivo del grupo Benemergencia, es cofundador de Asistency, tiene 15 años de experiencia cuidando la salud de los venezolanos, pero yo creo que más importante de todo es una persona muy cercana que ha sido reconocida, es Global Shaper del capítulo Venezuela y adicionalmente, Andrés, eres Young Global Leader del Foro Económico Mundial. Yo creo que con todas esas credenciales, pues hoy podremos tener una excelente conversación, así que bienvenido Andrés, bienvenido a tu equipo y a todos los que nos están acompañando en este momento. Andrés Simón, quisiera antes que nada que nos comentaras un poquito de tu experiencia y en primer lugar, antes de entrar en el tema, ¿cómo has sentido tú que ha sido la reacción de la gente a este tema de cuarentena? Vicente, Margarita y todo el equipo de Benancham y el Comité de Alianza Social, muchísimas gracias por esta iniciativa. Primero que nada, buenos días y además buenos días a todas las personas que se conectaron y se están conectando desde muchas partes de nuestro país, del mundo. La realidad es que es una gran oportunidad poder plantear desde nuestra experiencia como empresa privada venezolana lo que estamos haciendo y cómo vemos esta situación de COVID. Y además tiene muchísimo valor que Benancham tenga tanta trayectoria y el Comité de Alianza Social propiciando estos espacios en donde se pueda conversar, reflexionar y hoy, esta mañana, tener esta agradable conversación que me motiva muchísimo para, no solamente para contar, sino también para recibir cualquier pregunta y poder hacerlo lo más interactivo con todas las personas. Esta cuarentena, yo creo que, bueno, desde el punto de vista personal, familiar, estamos todos en esa palestra. Ha sido un momento muy distinto, por no decir complicado, que también es bueno entender y abrazar las complejidades para poder entender cuáles son las oportunidades que podemos sacar de ellas. Sin embargo, creo que tengo un balance positivo dentro de toda esta crisis que sin duda tiene una connotación muy negativa por la cantidad de personas que se enferman y la cantidad de personas que están sufriendo los embates económicos a partir de, pues, digamos, esta fase ya posterior a la crisis. Sin embargo, ese balance positivo es que la cultura de las personas yo veo que se ha moldeado mucho más rápido de lo normal. Si las personas han entendido, por ejemplo, fíjate tú qué interesante en un país en donde todo el mundo siempre, digamos, tenemos alguna queja con respecto al Internet, pero estamos teniendo todos muchísimas reuniones. Bueno, obviamente que se cae en algunos momentos, pero
pero estamos llevando una vida como esta, la oportunidad de hablar aquí, pero antes de esto nos vimos en un conversatorio de un grupo también de amigos, y después de aquí hay otra, y muy interesante, que a mí me parece fascinante, es cómo la educación, que bueno, no es el tema que nos trae aquí hoy, pero yo creo que la educación es el tema madre, ¿no? Pero cómo la educación se está transformando muchísimo más rápido de lo que se esperaba, ojo, y ahí, digamos, empresas como Microsoft llevan años tratando de hacer que la educación se volque al tema online. Y hoy en día, yo estaba hablando ayer con gente que está en Altagracia, Orituco, o en Barinas, o en Apure, y bueno, sí, en la medida que hay luz y en la medida que hay internet, están teniendo actividades docentes, y hay otros profesores que están yendo cuando hay luz, van en bicicleta. O sea, hay un nivel de innovación y de catalización de esta reacción, digamos, de adaptación de la cultura, que es fascinante. Y quiero dar este mensaje desde esta entrada, a decirle a todos que esta conversación es una conversación, no es optimista porque queramos hablar de optimismo, es que tenemos con qué hablar de esperanza y optimismo, y eso es como yo veo la cuarentena. La estoy viendo, obviamente, desde el vaso medio lleno, que es como siempre estamos viendo las cosas. Y es así como tú dices que hay que verlo, ¿no? Obviamente para todos es muy fácil caer en lo que ya hoy se habla de la depresión de la cuarentena. Ya hay mucho cansancio de las reuniones virtuales, que también esto agota, esto agobia. Pero como tú dices, Andrés, muchas veces nos olvidamos de que si hay cosas bonitas que están pasando, que si hay cosas optimistas en las cuales podamos pensar. Y yo creo que toda esa labor social que están haciendo las fundaciones, las ONG, las organizaciones, tanto la gente externa de nuestras empresas como la gente interna de nuestras empresas, hemos visto en estos días un voluntariado gigantesco que se ha volcado pues a ayudar. A veces uno se extraña de la cantidad de gente que hay en la calle, pero no sabemos si es que están yendo a su trabajo o si es que están yendo a ayudar. Y muchas veces pues eso hay que reconocerlo y sí, como tú dices, sin dejar de un lado el tema de la realidad en que vivimos y las complicaciones en las que vivimos, sí tenemos que hablar de optimismo, sí tenemos que hablar de esperanza y sobre todo tenemos que pensar en positivo, porque bueno, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Si no, no estaríamos todos tratando de hablar de temas diferentes, que sobre todo que nos empujen y que nos den ese paso adicional para ver qué propósito podemos tomar, ¿no? Mira, Andrés, yo quisiera que entremos ya en materia y una de las cosas que yo sé que tú manejas, que queremos conversar contigo hoy, es la importancia del enfoque social de las organizaciones. Quizás tú lo mencionaste eh, en tu introducción, pero yo te diría una pregunta y de ahí quizás podemos comenzar. ¿Qué significa para ti el que las organizaciones tengan ese enfoque social? Muy bien. Fíjate, yo tengo la particularidad, el ultra beneficio de que yo vengo del sector profesional. Yo soy médico, como sabes. Toda mi vida quise ser médico, y cuando comencé a estudiar medicina me encontré con la oportunidad, y la oportunidad de innovar, de ver el entorno, y decir, bueno, ¿cómo yo puedo mejorar el entorno haciendo algo distinto y beneficiar, tener un impacto en la gente? Y eso me llevó a entender, antes de pensar en empresas, o sea, antes de entender qué era la empresa privada. Tú sabes que los médicos tenemos como un ADN que es solamente medicina y Sí. punto. El mundo gira alrededor de la salud. Pero en ese momento empecé a entender que como persona y como profesional, el tema de innovación social, o sea, de hacer algo, y eso fue específicamente cuando comenzamos hace 15 años a dar cursos de primeros auxilios, era la manera de cómo podíamos ayudar a las personas. Entonces, la innovación personal, profesional, y luego cuando emprendimos, pues, y creamos, y ya nos decidimos a dedicarnos a la empresa privada, para nosotros siempre fue evidente que no había algo así tan distintivo como el emprendimiento económico y el emprendimiento social. Como te digo, es un gran beneficio porque mi vocación, mi ADN es social, es un tema, digamos, la salud, la medicina. Entonces,
Lo primero es que nosotros hemos entendido y hemos abrazado la idea, el concepto de que no hay nada económico o social. O son las dos cosas juntas o no tiene nada que ver con la realidad. Ojo, cuando hablo de la realidad es la oportunidad de servir a la sociedad, a las personas. Entonces, yo creo que el enfoque social es fundamental en las organizaciones porque te saca del espectro económico, del balance de la junta directiva de ver cuál es la rentabilidad de la empresa. Hay preguntas más interesantes que son cuántas personas podemos ayudar fuera de lo que normalmente estamos haciendo. Y en nuestro caso, eso es evidente porque cuando tú tienes, y bueno, en nuestro caso, pero yo creo que en todos los procesos o los métodos de las organizaciones puede funcionar, que tú dices, bueno, si una máquina, para descontextualizarlo de un ser humano que tiene 24 horas al día para trabajar, pero si una máquina envasa 2000 envases por minuto, y esa es la capacidad, y hay unos números que también estimados, bueno, ¿qué pasa si tu negocio está envasando 1000? Tú tienes una capacidad de 2000 más que de repente, por un costo marginal que representa un impacto tan grande, tú pudieras estar haciendo algo distinto. Ojo, yo tampoco creo que esto no es una máxima que todas las organizaciones deberían ser así, pero sí considero que aquella que quiera ser innovadora necesita tener eso como una parte de la solución de los problemas. Entonces, en nuestro caso, en este tema del COVID, ha sido muy evidente porque cuando buscamos maneras en la empresa de decir, bueno, yo tengo millones de afiliados, que son personas que están aseguradas a empresas de seguro, que cuentan con nuestros servicios de emergencia, y yo tengo que darles una respuesta. Ahora, ¿qué pasa si mi respuesta representa la capacidad, o sea, lo puedo llegar con la capacidad que tengo, pero resulta que yo todavía tengo 50% de capacidad disponible? Y si mi base de afiliados está en 3 millones de personas, bueno, ¿qué tal si atendemos 6 millones de personas? Entonces ahí, con esas preguntas de qué tal si, eso es innovar, eso es atreverte a pensar que puedes cambiar las cosas para algo mayor. Entonces, el aporte, por ejemplo, es cómo yo me constituyo en un canal más abierto en un momento como este. Y yo creo que esa es, digamos, cuando la responsabilidad social, que es tan importante y promovemos tanto, digamos, desde el Comité de Alianza Social y desde Benanchami, y además tenemos un país que yo siempre he considerado muy afortunado, porque nuestras organizaciones lo ves desde hace muchísimos años, como estamos aquí, pero también, bueno, voy a mencionar otras que me tienen constantemente inspirado, como Benanchami, el Comité de Alianza Social, el dividendo voluntario para la comunidad, en las empresas como Polar y su fundación. Eso es la gasolina que necesitamos para entender que eso es cómo nos transformamos en un factor de cambio positivo. Entonces, responsabilidad social empresarial, yo me atrevería hoy a decir que también está dinamizándose y cambiando hacia ser algo como que la empresa social, la empresa nueva, la empresa que tenemos ahorita la oportunidad de verla más directamente y el tomar la decisión, así como la educación, tomar la decisión que ya no van a pasar 50 años para que la educación se vaya a hacer tema online. Bueno, de repente esta es la oportunidad para decir, no esperemos 50 años para que todas las organizaciones tengan un sentido social. Sí. Fíjate que en estos días salía de estas fotos, de estas memes que están circulando mucho. Y había uno que era muy significativo, creo yo, más allá del chiste que quería dar, que te decía en su organización cómo fue su transformación al mundo digital, planificada, con inversión determinada, entendiendo lo que es la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver el cambio de la cuarta revolución industrial o el coronavirus. Y lamentablemente nos agarró a la mayoría en un momento en donde ni siquiera estábamos preparados para atender nuestra propia organización desde el teletrabajo, vía remota. Pero entonces me imagino, Andrés, que mucho menos a las fundaciones y a las organizaciones, no solamente a las que tienen que hacer ese trabajo local, como ir a educar, como ir a enseñar los comedores que están ocurriendo, sino estas grandes experiencias, como tú decías, el del dividendo, por ejemplo, o de UNICEF, que tienen que trasladarse al país y tienen que comunicarse con personas que pueden estar en el sur de Barinas o en el este de Bolívar. ¿Cómo lo estás viendo tú en este momento? ¿Cómo han podido continuar esas organizaciones haciendo ese bello trabajo?
Bueno, fíjate, yo creo que entre ellas y nosotros, nosotros que estamos en este entorno, voy a tomar ese punto importantísimo, porque, y lo voy a unir con algunas de las claves que me gustaría que hoy nos llevemos, digamos, productivamente a esta reunión, humildemente de nuestro punto de vista. Pero tú dijiste la preparación, o sea, con el tema tecnológico. Tú ves que las escuelas que están respondiendo más rápido al tema online son las que llevan poniéndose la incómoda tarea en sus juntas directivas. Yo formo parte de juntas directivas de instituciones, de dos instituciones educativas. Uno, el colegio de mi hija, pero la otra del Consejo Directivo Liesa. Entonces, digamos, en ese balance, lo sé de primera mano lo complejo que es implementar el tema educativo. Sin embargo, la única premisa es que el COVID para uno fue el comienzo, pero para otro fue la evidencia de que la preparación es la clave. O sea, y esto, yo tengo 37 años, esto parece la recomendación del abuelito de 82 años, pero la realidad es que nosotros hemos valorado, porque no lo sabíamos tampoco, pero nos dimos cuenta de que gracias a estar preparados en los últimos 15 años, y específicamente en el tema que abordaremos de telemedicina, llevamos 5 años desarrollando tecnología. Cuando nos decían, no vale, eso no, en Venezuela, o sea, aplicaciones móviles de telemedicina, en Venezuela no hay internet, que bueno, nosotros lo veíamos distinto. Aunque tú creas que en el momento no es tan oportuno, la innovación tiene que ver con la preparación hacia el futuro. Entonces, una de las claves que he pensado mucho y he reflexionado en ese sentido de la preparación, que es la palabra que yo más he utilizado en estos 30 días, de hecho, porque ha sido muy emocionante darnos cuenta del valor que tiene la preparación, es con el tema, por ejemplo, de los cisnes negros, ¿no? Que esto es un evento, es un cisne negro. Y claro, tú dices, bueno, los cisnes negros ¿qué son? Son eventos que ocurren de manera, digamos, demasiado rara, inesperada. Pero el cambio, nosotros deberíamos estar predispuestos al cambio. Somos un mundo, un planeta y una raza bendita, con la capacidad de procesamiento e inteligencia. Hoy en día ya estamos ya transferimos la inteligencia a las máquinas. Entonces, cada día los cisnes negros van a ser un tema del día a día. Entonces, tenemos que entender que la innovación ya no es un tema de una vez al año reunirnos en una mesa de planificación estratégica para ver cómo innovamos. La innovación es un proceso permanente de preparación y de comprender cómo lo que vamos haciendo se tiene que ir adoptando todos los días y que ya no hay fórmulas, digamos, ya no hay fórmulas de Coca-Cola, pues que una sola fórmula con unas moléculas te dura 100 años. Incluso ellos también están todos los días ya, es un proceso permanente, ya no es una oportunidad rara. Entonces creo que la preparación es algo que todos debemos aprender, que es la clave de lo que nos está separando hoy a nosotros, de muchas otras organizaciones, y no en términos de bueno o malo, porque yo creo que todo impacto es bueno, pero en este momento, cuando tú necesitas atender a miles o millones de personas, pues el nivel de impacto que tenga va a tener una diferencia importante sobre la expectativa de la vida o de la salud de las personas. Yo creo que eso que tú has mencionado es extremadamente importante, Andrés Simón, porque nosotros a veces pensamos que una organización no gubernamental o una fundación es algo sencillo. En realidad, los que estamos aquí presentes y muchos de los que nos están acompañando sabemos que no, es todo lo contrario, es bien complejo porque además dependes de voluntarios, dependes de donaciones, dependes de contribuciones. Pero precisamente por eso se hace indispensable tener, como tú decías, una sesión de planificación estratégica por lo menos anual. Ojalá pudiese ser con revisiones semestrales o trimestrales. Nosotros, los que venimos del mundo corporativo, trabajábamos en presupuestos de 3 años. Inclusive en Venezuela, hasta hace quizás 5 años, todavía trabajábamos en presupuestos de 3 años. Obviamente, eso es difícil de hacerlo. Pero un amigo, Leonardo Bunia, que en estos días me decía, es que de todas maneras tenemos que planificar a largo plazo, pero ahora hacerlo con revisiones mensuales. Y yo invito a todas las organizaciones y a todas las ONG que nos están acompañando aquí que piensen en tener sesiones de planificación, por más sencillas que sean, porque es como Andrés nos mencionaba, es comenzar a empezar en ese, ¿qué es lo próximo que viene?
tú dijiste muy bien, ya el tema de los cisnes negros, y los que no conocen el término los invito a que lo lean, va a seguir ocurriendo. Si hubiésemos hablado hace 2 meses, a principios del mes de febrero, que venía todavía carnaval por delante, y alguien hubiera dicho, mira, a finales de abril vamos a estar todos encerrados en nuestras casas, sin gasolina, sin poder ir a trabajar, teniendo que usar plataformas tecnológicas que nadie había ni siquiera escuchado para aquel momento, con una economía global que está cayendo a pasos agigantados, con la bolsa destrozada, con los precios del petróleo y los commodities por el suelo, nos hubieran dicho que estábamos locos. Y resulta que aquí estamos quizás hablando a través de estas plataformas y en nuestras casas y entendiendo que esto es algo que quizás tengamos que implementarlo nosotros. Más allá del tema de planificación y el tema de entender estos problemas y realidades sociales, Andrés, ¿cómo has visto tú la reacción del sector empresarial ante estos grandes desafíos? Mira, sin hablar del sector empresarial y su reacción sería injusto, sin decir que, bueno, que el sector empresarial ha tenido que esforzarse muchísimo, aquel que todavía puede sobrevivir, por sobrevivir, no solamente por esta situación, sino porque todavía tenemos un compromiso como país global único de entendernos, pues, y de trabajar todo en unión, cosa que yo también creo que es una de las grandes enseñanzas que nos debe dejar esta pandemia, que unidos todo el mundo es más fuerte. Eh, pero el sector empresarial, después de decir eso, creo que a mi impresión ha respondido de manera formidable. El nivel de resiliencia, el nivel de innovación, de cariño, o sea, de solidaridad es la palabra, de las marcas venezolanas, de empresas pequeñas y empresas grandes, ha sido algo que no me ha conmovido a mí, nos ha conmovido a todos y lo puedes medir por cuántos videos, cuántos grupos, cuántos impactos te llega por WhatsApp, que nosotros hemos colaborado que a más de uno le colapse unos videitos que hemos lanzado a través de estas redes, pero todos los días y todas estas iniciativas que vemos son tan oportunas, tan prácticas, y hay gente que tú dices, bueno, está buscando, está la Santa María abajo, pero continuamos con esa fe y con esa esperanza de trabajar, de ser resilientes, de entender que estamos en una crisis, pero también entender que de la crisis podemos salir mejor posicionados, mejor parados, y que eso tiene un valor. Entonces, yo considero que nuestro entorno sigue siendo un lugar en el que yo quiero pasarme el resto de la vida, además que quiero aprovechar cualquier retroceso que pudimos haber tenido o podemos estar teniendo desde ese punto de vista para tomarlo como un compromiso más fuerte. No solamente reconstruir, no solamente aportar todos juntos, sino hacerlo más sólido. De eso es lo que se trata la resiliencia. Aprovechar, yo siempre lo digo y lo quiero atar con un comentario al punto anterior de la preparación. Yo aquí en nuestro grupo, en nuestra organización, que como somos médicos, y no venimos desde la estructura, digamos, formal organizacional, tenemos como una licencia de a veces hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, nosotros que no somos tan formales en esos temas estructurales, como hemos sido, hoy en día ya sí, porque obviamente tiene un beneficio importantísimo estructurar bien las organizaciones, pero nos hemos dado esa licencia, poder hacer planificación estratégica todos los días. Y todos los días pensar sin dejar en cuenta que el largo plazo es muy sólido. Es decir, tu objetivo en el largo plazo está súper sólido. Ahora, ¿cómo vas a llegar? Todos los días vas iterando. Pero, bueno, lo que quería decir con eso es que justamente lo he visto muy positivo y muy abierto a ayudar. Y así, en nuestro caso, fíjate, no solamente las organizaciones, sino que algo que me impresionaba a mí con el tema de cómo las organizaciones, cómo la línea en este momento entre lo social, mi punto fundamental, y lo empresarial o lo económico, se difumina. Entonces, empiezas a tener un gran gris, no en el mal sentido, sino en el sentido de que no hay frontera. Y tú dices, bueno, ya va, ¿por qué yo veo eso? Porque las compañías respondemos solidariamente. Eso es lo más evidente. Hay dos aspectos adicionales que son, como dicen los gringos, mind blowing, o sea, que la cabeza te explota de la motivación. Uno es los voluntarios, lo que tú dices. Mucha gente en la calle, tú ves, por ejemplo, nosotros
las más de 68,000 registros que hemos recibido, nosotros pensábamos que iba a ser gente preguntando acerca de información de salud o consultando a través de las plataformas. La cantidad de gente que nos ha escrito a decirnos, epa, yo quiero ayudar, ya tú, gracias por montar esa plataforma, pero entonces ahorita yo quiero estar ahí. Y eso fue fascinante, porque es un voluntariado, bueno, que nosotros, te soy sincero, además que vale la pena decirlo, no lo esperábamos. Ni siquiera nos habíamos preparado, yo hablo de la preparación, no pensábamos que estábamos preparados para ello, y después puedo comentarte un poco más acerca de eso, porque ha sido un éxito y muy bonito. Y lo otro, que es más importante, que es como los empleados pasaron a ser voluntarios. O sea, es muy fácil ver, yo lo digo desde mi posición de emprendedor, empresario, digamos, creador de la empresa. Es muy, a veces, obviamente es más fácil para mí sentirme motivado viniendo a trabajar, extremadamente motivado, digámoslo así, como para que mi trabajo y mi placer estén tal cual, difuminados, es lo mismo, ¿no? Por eso es que, bueno, digamos, los emprendedores y los empresarios, los líderes, generalmente tenemos esa bendición. A veces, sobre todo cuando la escala va bajando más desde el punto de vista, digamos, del grupo de trabajo, bueno, cada día la vida es un poco más, la vida es mucho más complicada, etcétera. Pero aquí nosotros hemos visto cómo nuestros empleados terminan una guardia de 24 horas y dicen, ya va, no entiendo qué pasó. O sea, si yo estoy trabajando como siempre, a veces estoy cansado y fastidiado, bueno, como todo ser humano, pero llevo 24 horas motivado y tú dices, pero ¿por qué pasó hoy de distinto? Entonces, bueno, nada, aquí yo soy parte de esta plataforma que hoy me tocó atender a un venezolano en Australia. Sí. Cuando lo llamé, le dije, ¿cómo está, señor? El doctor Andrés Simón González, desde Caracas. Bueno, lo que pasó en los próximos 5 minutos fue llanto de emoción. Y al final del día le tuve que preguntar, pero usted, ¿qué fue con lo de los vómitos y las náuseas esas que tenía? Sí es verdad. Entonces ya, eso, entonces bueno, yo creo que eso, los voluntarios y sobre todo, cómo podemos llegar también a ese otro nivel, de transferir esa emoción a nuestro empleado, ha sido algo muy bonito que he visto no solamente en nuestro grupo, sino también lo he sentido en otros lugares de trabajo de amigos. Me encanta lo que dices porque unes sentimientos y unes emociones, ¿no? El estar emocionado por hacer un trabajo voluntariado que uno realmente queda feliz cuando se hace de manera continua. Luis Maturén, que nos acompaña siempre también y muchos lo conocerán, él habla que uno tiene que buscar su propósito, pero que la verdadera razón de la felicidad es el dar y es el ayudar a otros, ¿no? Tú lo acabas de describir muy bien, Andrés, de cómo nosotros desde cada una de nuestras acciones podemos contribuir a ese bienestar importante, sobre todo en este momento de nuestra sociedad. Tú has mencionado mucho la palabra innovación. A lo largo de tus palabras, el tema de innovación creo que va muy atado al tema de esa preparación previa. Cuéntanos un poquito de lo que ha significado la innovación y cómo ves tú la innovación social de aquí en adelante. Muy bien. Dos cosas. La innovación social tiene mucho que ver, y gracias que lo dijiste tú, con los sentimientos. Claro, los sentimientos pareciera ser la parte, tú sabes, la parte soft, que nosotros los capitanes de nuestros sectores no tienes tanto tiempo para eso, pero yo aprendí algo en mi carrera de medicina, antes de estudiar medicina. Tú sabes que mi abuelo era médico y mi papá era médico también, un urólogo, el mejor de todos. Y a mí me impresionaba mucho cuando él me empezó a llevar a acompañarlo al centro médico a los 13 años, los domingos me decía, vente que me vas a acompañar a ver a los pacientes, que era como el plomero se lleva a su hijo a ver cómo cambia una Nos pasó a tubería. todos, ¿verdad? Tuvimos lo que tuvimos el privilegio, eso no tiene comparación. Y siempre hablaba de nuestro arte. Yo decía, bueno, hasta que un día le dije como que, bueno, pues sí que la medicina obviamente no es un arte, es una ciencia. Es demasiado obvio que es una ciencia. Y ahí la respuesta y la explicación después de eso me dio a entender de que es un arte, porque es el arte de comunicarte, de comunicar sentimientos. Y en el momento más sincero, esa arte te lleva
a esos sentimientos. Y lo quiero ligar con la innovación en nuestro sentido, porque nuestra trayectoria ha sido una trayectoria llena de pasión desde el punto de vista, y ni siquiera quiero decirlo en un sentido altruista, sino de pasión interna de decir cómo yo soluciono este problema. De tomarnos los problemas, y te cuento, o sea, hace 15 años estábamos Luis Velázquez, mi socio, el doctor Luis, y yo en la emergencia del Hospital Vargas en Cotiza, aquí en Caracas. Y veíamos a las personas como llegaban un viernes a las 3 de la mañana con un dolor de cabeza de hace 3 semanas, pero se estaban muriendo, sentían que se estaban muriendo, y llegaban otras personas que llegaban muertas porque no le habían dado reanimación cardiopulmonar después de un infarto. Y nosotros con 22 y 21 años nos tomamos la ilusa tarea de decir, vamos a empezar a dar un curso de primeros auxilios todos los fines de semana para cambiar esta situación. Entonces, eso es lo más irracional que tú puedes plantearte en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que estudiar medicina, porque no tienes plata en cómo financiar una estrategia como esta. Cuando le digas a tu papá y a tu mamá, que nos han apoyado mucho, pero al principio les daba mucho miedo, te van a decir, todo el entorno te va a decir que no. Y la innovación es entender que a pesar de que todo te diga que no, si la razón de ser del cambio del proceso tiene que ver con algo muchísimo más allá que un balance, como te dije, una rentabilidad, que es importante, pero y mucho más que ver con que te quieres ganar un premio, tiene que ver con resolver, como alguien que me conoce muy bien, siempre me dice, tú estás buscando problemas buenos por todos lados. Y yo, bueno, es verdad, esos son los problemas que te hacen innovar. Entonces, nosotros hablamos de innovación porque estamos todo el día pensando en eso. Y este ejemplo de telemedicina actual pasó así. Estábamos buscando una solución a un problema propio y nos dimos cuenta que ¿cómo vas a tener tú un problema propio en una situación de pandemia? Si hay problemas del planeta. Es la primera vez que tenemos un problema. Bueno, en mis 37 años de edad, primera vez que tengo un problema que pasa de más de 30 millones de personas. Entonces, bueno, es una oportunidad, es la oportunidad de darte cuenta de que este problema que tú estás sintiendo o que tú estás teniendo lo tiene el resto del mundo. Entonces, ahí entra entonces cómo es la innovación y cómo esa innovación se transforma en el arte de ser para todas las personas. Sí. En ese proceso de innovación, y yo te he escuchado a ti hablando en algunas oportunidades, hablas de que también la innovación es un proceso. Quizás no vamos a repetir el tema de la planificación, pero es un proceso que tiene que mejorar las prácticas de las organizaciones. ¿Cómo ves tú ese desarrollo de nuestro país y en tema más general de los demás países? Ese desarrollo relacionado con la innovación que requiere muchos aspectos, muchos elementos dentro de un sistema. Estamos en un mundo globalizado, estamos conectados con personas, como tú hablabas de Australia, pero ahorita desde Francia, Estados Unidos. ¿Cómo sientes tú que esa innovación va a transformar lo que son las organizaciones de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro? Muy bien. Mira, estoy pensando en términos prácticos de decir, por ejemplo, en el tema tecnológico, y sobre todo tecnológico de salud. Tú sabes que desde hace muchos años en el movimiento de telemedicina, nosotros formamos parte de la Asociación Americana de Telemedicina desde hace tiempo, y el movimiento global ha tenido muchísimo que ver con la data y la privacidad de la data de las personas. Y digo esto, me meto aquí tan específico con el tema de la data de las personas, porque yo ahí es donde veo que nosotros hicimos un salto en innovación al entender que la innovación tiene mucho que ver con desprenderse de algo que tú crees que tiene muchísimo valor. Por ejemplo, y me voy al tema de la data porque creo que todos ya hoy entendemos. Tú le preguntas a quién se te dice, no, hoy en día la data digamos, es el oro nuevo, ¿no? Es la nueva moneda. Sí, es verdad, pero si tú te dejas llevar por esa concepción, tú vas a montar una plataforma de telemedicina y lo primero que vas a hacer es pedirle toda la data a la persona, porque te dice, bueno, si estoy haciendo esto y lo estoy haciendo gratis, dame toda tu data y después yo te doy un servicio gratis. Claro, entender que eso no es gratis, al revés, que te tienes que desprender de ese concepto, no que no sea importante, sino que, ¿qué hicimos nosotros? Y esto no fue por chance, esto fue en la mesa que me decían, bueno, esta es la propuesta, vamos a pedirle el teléfono y el email antes de comenzar. O sea, eso no va a pasar. Pero
¿cómo vamos a lanzar algo que no rentabilice, que no capitalice en esa data? No, porque es que esta plataforma se trata de generar confianza. Entonces, si tú quieres generar confianza, despréndete de lo que la gente le da desconfianza. Pero eso pareciera un concepto muy sencillo. Creo que es un nuevo concepto. Pareciera más de las monjas y los curas, pero bueno, que yo quiero muchísimo, pero que yo creo que también las empresas lo podemos adoptar. Desprendernos de cosas que a veces no son obstáculos. Y lo segundo, creo que tiene que ver con ese tema de inversión social, de qué significa la inversión social. Hasta ahorita creo que todavía el concepto de stakeholders, de dolientes, sigue siendo muy, muy buen concepto, pero creo que llegó la oportunidad de entender de que eso, yo lo veo siempre con las fronteras, porque yo no soy tan millennial, pero soy como de las primeras generaciones, así cuando tal cual, no sabía si sí, si no, y para mí el mundo se tiene que uberizar más, pues, de las fronteras de por qué tú puedes manejar un taxi si tienes una licencia, o si tienes un carro, puedes manejar un taxi. Bueno, no me quiero meter en esa controversia, pero invertir en lo social, pasando del modelo de stakeholder de, bueno, yo tengo mi comunidad, que por ejemplo yo ahorita estoy en Chacao, en nuestra sede, y mi comunidad es Chacao. Sin duda alguna, nosotros le damos un consentimiento especial a nuestra comunidad aledaña, porque son los que se calan, digamos, que la ambulancia le pase por el frente. Bueno, son nuestros panas, pues. Y tampoco hay que, tú tienes que tener tu grupo de amigos y quererlos más que el resto del mundo. Pero también tienes que entender que el resto del mundo necesita su nivel de cariño, y que si lo puedes hacer, más bien, que si tú inviertes en hacerlo y eres exitoso, oye, esa inversión social ya tiene que ver más con el mercado, por ejemplo. Tú dices, bueno, en nuestro caso, yo quiero targetear a la gente que me va a comprar mi producto, mi servicio. ¿No? Pero, y te lo pongo en un aspecto que llevamos hace tiempo con la fundación haciendo, que es el diplomado de paramédico. Cuando nosotros hicimos un diplomado de paramédico, en asociación con la Simón Bolívar, que entre paréntesis, estamos ya por graduar la quinta promoción, quinta corte, de un programa que estandariza la educación del paramédico, porque en Venezuela no existe una ley de ejercicio del paramédico, porque hay un problema, es lo que llamaría una falla de mercado. Y nosotros cuando nos planteamos la solución, nos dimos cuenta que la solución no era particularmente de nosotros, que sí, que nosotros teníamos que solucionar algo que nos afectaba, pero era un problema del mercado. Es decir, de todos mis competidores y un problema tuyo y de todas las personas que nos escuchan. Porque mis competidores quieren tener buenos paramédicos, pero tú quieres que en tu casa, bueno, no te voy a decir tú, yo quiero que en mi casa, si me da un infarto, que llegue un paramédico que sepa, que sea bueno. Entonces, ahí nos tuvimos que dar cuenta de que podíamos hacer una escuela nosotros de paramédicos o podíamos crear una escuela para todo el país. Y ahí, bueno, nos fuimos con la Simón Bolívar y eso es lo que voy. La inversión en el mercado a veces no tiene que ver con tu planta, a veces tiene que ver con que el entorno completo mejore. Entre paréntesis, a nosotros los venezolanos, para ya contextualizar esto en nuestras millones de personas aquí en esta frontera, eso es parte de la receta que vamos a necesitar. Inversión social de mercado, no de estrategia particular. Sí. En este tiempo hemos venido viendo lo que tú dices, pues las empresas están decididas a hacer inversión social y nosotros desde Alianza Social lo vemos de manera continua porque anteriormente quizás la responsabilidad social se veía con ir a una playa a limpiarla o ir a un lugar y a pintar o a barrer. Hoy es distinto. Sí hacemos eso, pero sí hablamos con la comunidad y trabajamos con la comunidad. La responsabilidad social, como ahora dicen, comienza en casa, comienza por nuestros trabajadores, su entorno, su familia. Y eso ha venido cambiando. Yo creo que en nuestra Venezuela, por todas las razones que conocemos y todas las maneras y todo lo que nos ha sucedido, creo que ese compromiso social existe, ¿no? En ese proceso de innovación que ustedes comenzaron allá cuando hablabas de 21, 23 años, que comenzaron a hablar bueno, que la necesidad de formar paramédicos, pero también vieron, como tú decías al inicio de la charla, todo un tema de emprendimiento, si lo podemos llamar de alguna manera. Y de ahí surgió el tema de entrar en el tema de la telemedicina, ¿no?
que obviamente los ha caracterizado a usted en todos estos años. Me gustaría que primero le explicaras a la audiencia que tenemos hoy qué es la telemedicina, cómo funciona y quizás qué has visto tú que han sido los mejores beneficios que les ha dado a ustedes en estos 15 años de experiencia que ustedes han tenido. Muy bien. Bueno, la telemedicina es básicamente esto que estamos haciendo. Cómo transformamos una conferencia física en una conferencia virtual y lo hacemos de manera eficiente. La telemedicina es conectar, es dar mayor acceso. Entonces la telemedicina, claro, hay gente que le gusta verla muy, muy técnica y verla desde el punto de vista de que tiene que ser muy tecnológica, con aplicaciones móviles, etc. Nosotros somos más en nuestro proceso operativo, más de ver el pasado. Decir, bueno, si yo lo que necesito es conectar a una persona con otra, ¿por qué no uso un teléfono? 0212-822-1262, por ejemplo, que es nuestro número de la plataforma telemedicina de acceso público, que es una línea para hacer llamadas telefónicas gratuitas a nivel nacional, para todo el país. Y esto lo empezamos a hacer el año pasado. Entonces, conectar a una persona con otra es el concepto de la telemedicina, y en este caso de un médico con un paciente. Esto para nosotros ha tenido un beneficio importantísimo porque hemos entendido que hay distintos niveles, desde el telefónico hasta utilizar una plataforma web, que es como lo hicimos ahorita para masificarlo a nivel global y llegar a estas más de 68.000 personas. Y bueno, y obviamente tienes aplicaciones móviles que las hacemos en alianza con nuestros principales clientes, que son las compañías de seguro más importantes del país. Y este tema de la telemedicina lo que ayuda es a entender, primero, obviamente que lo importante de los procesos es conectar a las personas y tener acceso. Porque la información, por ejemplo, que es cuando comenzamos estos procesos, es lo más importante. Que tú te sientes mal. Esa mujer que fue a la emergencia del Hospital Vargas a las 3 de la mañana, con todo lo que tuvo que haber pasado, imagínate que ella hubiera marcado desde su teléfono un número y a los 20 segundos hubiera hablado con un médico. Nosotros, la mayoría de los que estamos en esta reunión, probablemente, eso es como que, bueno, aquí todo el mundo tiene mi teléfono, todo el mundo me llama a la hora que sea. Pero esa mujer le cotiza en Caracas y es una realidad que sigue ocurriendo. No en Venezuela, en todo el mundo. Y eso lo hablamos muchísimo en todos lados. La desigualdad y las brechas. Bueno, la desigualdad y las brechas se cierran cerrándolas. Y entonces la manera de cerrarlas es decir, ¿cómo cerramos? Nosotros nos planteamos ese problema. ¿Cómo le damos la oportunidad a todos los venezolanos para que hablen con un médico? Ahí está, un teléfono. Cero, yo se los voy a poner por ahí después, que es el teléfono de telemedicina acceso público. Y luego ahorita dijimos, bueno, ¿cómo trascendemos la frontera del país, haciendo además un proceso adicional, que ya es un poco más técnico y que también lo hemos estado hablando, que es que agarramos la plataforma web que nos permitió desarrollar un software, que son una serie de códigos y un algoritmo de inteligencia que nos permite medir el riesgo. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema de la pandemia? Que el exceso de demanda, el exceso de llamadas va a colapsar la oferta. Por eso es que todo el mundo le da miedo, digamos, en el mundo entero, el tema es que se colapsaran los centros de salud. Bueno, en nuestro caso, nuestro miedo es que se colapsen las llamadas, que se colapse la capacidad de atención en la casa. Entonces, tuvimos que hacer este algoritmo que nos permitiera darle recomendaciones automatizadas. Y automatizamos en assistancesos.com, automatizamos 38 motivos de consulta. Esos son, por ejemplo, un motivo de consulta de vómitos. Logramos hacer que más o menos en un 70% de los casos la plataforma te dé una recomendación médica, o sea, es decir, hasta de qué medicamento te puedes tomar de manera automatizada. Entonces eso nos permite atender, en vez de un médico o un paciente, un médico puede estar atendiendo, digamos, a miles de pacientes al mismo tiempo. Entonces, esa inclusión de la inteligencia, el desarrollo de algoritmos, es como lo estamos utilizando hoy en día, y para nosotros ha significado, pues, hoy en día tener digamos, nuestros negocios virtuales de atención médica y telemedicina, pero haberle dado un twist social tan importante, tan grande, porque, bueno, hemos hecho ya además miles de llamadas a todas partes del mundo, que la pregunta ahora que nos estamos haciendo, y se imaginarán cuál es la respuesta, es, esta plataforma no es oportuna solamente en COVID, esta plataforma es oportuna para siempre, o sea, porque logramos decodificar cómo atender a millones de personas y darle a un venezolano en Suecia
la llamada de otro venezolano desde Caracas. Y ahorita con los voluntarios, poder conectar, como hace Alianza Social, que es que conecta es una central que conecta las capacidades con las necesidades, y es lo bonito que siempre vemos de ustedes. Ahorita estamos haciendo eso mismo, conectando a un médico que vive en Miami con un paciente que vive en Portugal. Entonces, y muchas preguntas. Cada vez que yo hablo con gente técnica me dice, bueno, ajá, pero y la legalidad, bueno, estamos cuidando, como el tema de la data. Nosotros no hemos llegado hasta donde hemos llegado por hacer cosas a lo loco. Ojo, que sí somos rápidos, que sí, les digo, hacemos planificación todos los días, que somos un poco menos estructurados que la convención, es cierto, pero nosotros estamos claros de que para jugar y para ganar en el sistema tienes que jugar en el sistema. Entonces, bueno, una cosa es la legalidad y la otra cosa es cómo tú puedes, no sé, bueno, seguro me van a regañar después, pero de eso se trata, romper la ley sin romper la ley. Y eso es un poco poniéndolo en el contexto, no estoy invitando a nadie a que rompa la ley, pero lo estoy poniendo en el contexto de los paradigmas, ¿no? De que, bueno, la ley dictaba, la ley de la vida, es que tú no puedes estudiar medicina y trabajar. Bueno, esa ley creo que hoy en día está clara de que no aplica tanto, porque no solamente estudiamos, sino, digamos, hemos logrado crear todo esto. Entonces, esa yo creo que ha sido, desde el punto de vista de telemedicina, además de, bueno, de lo bonito que es poder hoy en día darle a todo el país. Y esto se lo estamos, digamos, ya tenemos, imagínate, en Lechería, en Barinas, en Portuguesa, en Amazonas, estamos recibiendo llamadas de personas que llevaban años sin hablar con un médico. Y claro, bueno, hay que, tú dices, bueno, la telefonía, hoy en día, ¿cuánto cuesta el teléfono en Venezuela? Nada. Entonces, oye, eso es una gran oportunidad. Marcar un número telefónico. Antes era, yo me recuerdo, si llamabas de Caracas a Maracaibo, un lío. Y te ponían los minutos y tu papá te regañaba. Hoy en día, eso todo el mundo tiene acceso. Venezuela tiene una penetración de celular gigantesca. Incluso de teléfonos móviles inteligentes, pero de telefonía habitual, más de 100% de la población. Es decir, todo el mundo tiene más de una línea. Entonces, eso es una super oportunidad. Y por eso, entonces, la telemedicina nos ha ayudado, fíjense. Y con esto te lo pongo ahí, nos ha ayudado a entrar más profundo en nuestro país, pero también nos ha ayudado a atender a las 5 millones de personas que se fueron de nuestro país. Y entonces eso significa que esta iniciativa trascendió primero, obviamente trascendió en Emergencia y Assistance en nuestro grupo, porque hace una semana la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría nos dieron su aval a la plataforma, y con eso nosotros nos desprendimos sinceramente y súper orgullosos, y entendimos que ya esto no es de nosotros. Uno, y eso es importante. Porque entonces al no ser de nosotros, nosotros lo vamos a gestionar y nosotros nos vamos a encargar de continuar innovándolo, pero al ser de los venezolanos, bueno, empezamos también a plantear nuevas cosas, como uno, la empresa privada puede ser un factor de unión. Sí, la empresa privada con sentido social puede ser un factor de unión. Y dos, la empresa privada con su esfuerzo, digamos, social, con su inversión social, puede ponerse al frente de un problema público global también. Y eso, Luis Vicente, a mí me está en mi mente, en la locomotora de mi mente, post-COVID, que ya está ahí. Yo me pregunto, estoy ansioso de comenzar el debate de los servicios públicos. Porque yo me recuerdo en el IESA, mi querido IESA, que era, bueno, los servicios públicos y los servicios privados, quién los provee, etcétera. Ahora yo digo, ¿qué pasa si llegó el momento en donde la sociedad organizada a través de la empresa, o sea, y la sociedad y la empresa, pueden empezar a competir, digamos, la sociedad organizada puede empezar a competir contra la empresa y contra el Estado? ¿Cómo? Con un servicio público eficiente. Entonces, bueno, ese es el futuro que se está gestando ahorita. Entonces, yo creo que, fíjate tú, como desde la telemedicina, que es una herramienta súper poderosa y que nos va a permitir, ya tú vas a ver, en el mundo, bueno, todo el mundo está hablando de eso, nos está permitiendo ver ya cómo transformar la política pública. Y nosotros no somos legisladores, ni somos gobernantes, ni lo que queremos es aportar. Pero a veces no es simplemente aportar, es una idea. A veces aportar es, lo decía ayer en una conversación, es despegar el avión. Ah, bueno, ya despegó el avión, pues ya está volando, ¿qué hacemos? Ya hay una estrategia pública de telemedicina, que es gratuita, que
que va en contra de muchos paradigmas. Bueno, lo que nos queda ahorita es ver cómo volamos este avión juntos, porque, ojo, no es separatista, es volar el avión. Esto lo hago yo todo el tiempo en mi compañía con mi socio, con Luis. Yo hago el proceso creativo y luego hago soy hacedor en la primera fase, que es despegar, digamos, ¿sabes? Esquivando todos los pájaros, los árboles y tal. Pero después el capitán de mi vuelo se llama Luis Velázquez, que es mi socio, que es el que sabe exactamente cómo volar y cómo escalar la altura. Eso es un poco lo que creo que es la gran oportunidad que esta innovación nos va a traer. Así es, yo creo que has dicho muchos temas y muchas cosas interesantes. Me imagino que tu cabeza debe estar motivada y dando vueltas a qué más podemos hacer, porque es a través de esa innovación que tú hablabas, es a través de todo este tema de pensar ese paso adicional. Tú hablabas de romper paradigmas, es salir de esa zona de confort que a veces tenemos, y obviamente sonará que vamos en contra, pero yo creo que muchas veces tenemos que hacer cosas como hoy se dice en términos generales, cosas disruptivas que permitan generar los cambios, porque la innovación viene de cambios, los cambios vienen de ese pensar diferente y al final del día es la razón por la cual tenemos todos estos avances. Andrés, tú mencionaste Alianza Social y nosotros lo vemos como una empresa, como un área dentro de Benencham que obviamente hace conexiones. Y mi pregunta para ti, y me gustaría una breve respuesta, ¿qué son las alianzas para ti? Súper importante. Fíjate, de la manera más breve, las alianzas es darte la oportunidad de ser y presentarte vulnerable de no solamente de tus debilidades, sino de tus oportunidades. Es decir, yo quiero lograr oportunidades, pero mi vulnerabilidad, es decir, lo que te presento es, no tengo la capacidad de llegar al impacto que yo quiero solo. Y eso pareciera, hay personas que dicen, no, yo jamás voy a decir o sea, que no puedo solo. No, al revés, es ser sincero y vulnerable. Creo que para mí eso son las alianzas. Y cuando tú te sientes vulnerable, en ese sentido, abierto, digamos, o te voy a decir algo, cuando aprendes a que el miedo es importantísimo desde el punto de vista de que, oye, me da miedo hacerlo. Bueno, porque ¿qué pasa si estás con otra persona y no te da miedo? Entonces, verlo es eso. Las alianzas es actuar desde lo positivo, desde lo vulnerable, que eso es lo que nos une. Y eso ha sido para nosotros las alianzas. Y yo creo que es importantísimo porque para muchos eso es lo que son las alianzas y hay que seguirlas buscando. Obviamente en nuestro radio de acción no podemos comprometernos con cosas que no podemos dar, pero es muy importante lo que tocabas decir. Y al final es lo que sale de uno, ¿no? Mira, Andrés, un poquito para ya ir entrando en temas para que nos lleven hacia dónde estamos, qué viene después. Hemos obviamente como país atravesado una serie de situaciones muy difíciles, la crisis económica, la crisis social y humanitaria, la migración, que como tú hablabas de esos 5 millones de venezolanos que están en el exterior, todos tenemos desde amigos y familiares o directos o indirectos que ya no están aquí, están en otros países. Pero de alguna manera tenemos que pensar qué va a venir después. En los últimos días hemos estado en reuniones viendo cómo se va a reinnovar, por ejemplo, la industria del turismo, que va a estar muy afectada, cómo se van a reinnovar la industria de los espectáculos, que bueno, de aquí a que cada uno de nosotros tenga la confianza de asistir a un lugar donde hayan 10.000 personas, nos imaginamos que va a pasar, un tiempo quizás prudencial, ya el tiempo lo definirá cada uno. Tú hablabas al inicio de la charla del cisne negro, ese cisne que de alguna manera es un evento que vino de forma inesperada. La pandemia fue un evento similar, la pandemia fue algo que nadie se lo esperó. El efecto de la pandemia a nivel global y a nivel país, pues lo estamos viendo. Quizás son cosas que no solamente no nos las esperábamos, tampoco como hablábamos al principio, estábamos preparados. Pero tú mencionaste algo muy importante, que nos ha brindado la oportunidad de aprender. ¿Cómo estando hoy en esta Venezuela, donde la sentimos confusa,
donde un amigo Pedro Pacheco habla que estamos en un mundo VUCA, volátil, incierto, ambiguo y complejo. ¿Cómo ves el momento ahorita para las organizaciones de desarrollo social, para estas fundaciones que tienen que hacer ese grandísimo trabajo en el país? Mira, voy a tomar esta pregunta también aprovechando la pregunta de Laura Díaz, de Polar y Fundación, que nos hace por aquí por el chat, que también cuál es el foco de la atención, ¿no? Las organizaciones que trabajan en salud, y bueno, lo voy a ampliar un poco más hacia las organizaciones que trabajamos en lo social de manera específica. Yo creo que el foco y lo que debemos hacer, bueno, por un lado es tratar de innovar y, como les digo, modificar su entorno de manera permanente. Traten de hacerlo todos los días 10 minutos de pensar qué podemos hacer que no tenga, sin tomar en cuenta las leyes, ojo, los paradigmas, que bueno, me van a regañar, está bien, no lo acepto. Y yo me autorregaño, ¿no? Sí. Tomando en cuenta los paradigmas, sin tomar en cuenta los paradigmas, sin tomar en cuenta las barreras que nosotros mismos a veces nos ponemos en la cabeza, darnos la oportunidad de pensar cómo yo conecto los puntos, cómo puedo soñar, de verdad, pero pensando en que ese sueño tiene que despegar, ¿no? Ese avión. Yo creo que el foco y la palabra que se tiene que poner de moda es el impacto. Y el impacto es no solamente el impacto, sino la masificación del impacto. Eso significa que la globalización, el gran beneficio que tiene la globalización es eso, masificar el impacto. Entonces, vamos a darnos esa oportunidad, vamos a darnos la oportunidad de masificar. Y esto es importante y además yo creo que es súper oportuno, como siempre, en Venezuela. Yo me vine a Venezuela, yo me gradué de bachillerato en Inglaterra y me regresé a Venezuela en el 2001 por una sola razón. Cuando todavía pensaba que iba a ser cirujano, iba a estar hoy en un quirófano y no hablando contigo por esta vía de la Sí. empresa. Y me regresé porque dije, en Venezuela hace mucha más falta un médico bueno que en Inglaterra o en Estados Unidos. Entonces, hoy todavía eso sigue vigente. Y bueno, la idea es que nosotros aprovechemos esa oportunidad, que hoy, sin duda, versus hace 2 meses, hay muchísimos más problemas. Entonces, enfóquense en buscar problemas. Sí. No se enfoquen en evitarlo. Pero yo les recomiendo, como uno, bueno, digamos, te tienes que lanzar, pero no te vas a lanzar por el barranco más feo. Te puedes lanzar o vas a agarrar la ola más grande, puedes agarrar una ola Sí. grande. Pero Sí. enfóquense en buscar problemas positivos, problemas en donde podamos tener el mayor impacto posible. Yo creo que esa es la recomendación, masificar el impacto. Sí. Y es importantísimo porque a veces podemos anticipar cómo vamos a generar impacto, pero otras veces generamos impacto sin haberlo pensado. Y ese creo que yo que es el impacto más bonito, ¿no? Ese impacto, sobre todo cuando es positivo, que de alguna manera podemos entrarle y podemos entender que nosotros podemos ser un factor de influencia positiva, como son todas las organizaciones que están aquí acompañándonos en la mañana de hoy. ¿Cómo dentro de generar impacto positivo, cómo podemos nosotros priorizar las necesidades de hoy? Tenemos audiencias, tenemos clientes, tenemos empleados, tenemos stakeholders, pero tu cliente ha cambiado, muy probablemente nuestro cliente ha cambiado. El cliente en términos conceptuales, estamos hablando de un paciente o estamos hablando de una persona que necesita comida o estamos hablando de un muchachito que necesita educación. Pero si lo enfocamos y lo generalizamos desde el punto de vista del cliente, ¿cómo han cambiado las expectativas del cliente en estos últimos meses? ¿Y qué esperaría, según tu percepción, ese cliente hoy? Está muy interesante porque la realidad es que, bueno, sobre todo ahorita, yo creo que todavía no sabemos, o sea, todavía todo el mundo está buscando cuál es, o sea, revisando, que también es importantísimo el análisis, ¿no? La realidad es que yo llevamos 30 años, 30 días aquí, o poco más de 30 días viniendo a trabajar con nuestro equipo, y el 50% del tiempo es análisis de justamente eso, ver cuáles son las características. Yo creo que mi respuesta todavía prematura a esa pregunta es que ha cambiado. O sea, porque tú piensas que de repente
nuestros clientes que hoy en día, nuestros clientes, reciben nuestros servicios son desde esa persona que recibe la telemedicina acceso público en Barinas, hasta el afiliado que está en Estocolmo, que tiene a sus padres asegurados en Venezuela a través de nuestro producto internacional, o una compañía de seguros grandes en Venezuela. Y tú pensarías que el que tiene más problemas es de Barinas. Pero cuando tú escuchas sin tener eso, vuelvo otra vez al tema de los paradigmas, pero ayer también hablaba en una conversación acerca de esto, de la predisposición, que eso es distinto a los paradigmas. Si uno te quitas esa predisposición a decirnos que el grande sufre menos que el pequeño, que es mentira, porque todo el mundo tiene una cruz y el peso específico es distinto. Pero las cruces, para nosotros, todas se ven igualitas. Entonces, ojo, la persona de Barinas que vive en una casita de bareque con techo de sigma, decir, oye, bien cómo tú que lo estás diciendo desde esa oficina con aire acondicionado e internet. Yo creo que la oportunidad y la reflexión de este momento es decir, no, eso, o sea, hay que pasar esas predisposiciones, porque el futuro es unido, el futuro es entendiendo, es diciendo, como dicen por ahí, saludándonos. Yo te veo y tú me ves a mí, estamos claros, todos los dos tenemos una cruz encima, los dos tenemos una cruz encima. Ok, desde ese punto de vista, ¿cómo podemos atender las necesidades? Entonces, para nosotros ha sido impresionante ver cómo nosotros que somos en las relaciones, digamos, siempre estás en un punto, pues a veces eres más grande o tienes más capacidad y a veces tienes menos capacidad o eres más pequeño. Y hemos tenido conversaciones con los más grandes a los cuales hemos tenido que apoyar. Entonces, tú dices, la reflexión es, qué maravilla, es duro, porque lo normal no es que el ratón cargue el elefante, es al revés. Pero, oye, qué interesante el mundo, cómo está cambiando. Entonces nosotros, yo creo que en vista de sus clientes, ya el tamaño, digamos, la apariencia los va a engañar. No nos debemos engañar por eso y vamos sin predisposiciones a buscar esas necesidades particulares en cada uno y poderlos apoyar desde esa necesidad particular, no desde lo que yo puedo hacer, sino desde lo que la gente necesita. Es importantísimo, yo creo que todo lo que dice, porque vamos uniendo puntos, ¿no? Steve Jobs nos decía, los puntos están allá afuera, lo que hay es que unirlos. Tú con tu equipo has venido uniendo y los puntos son la necesidad del cliente, la alianza que puedo formar, el requerimiento que yo voy a tener, la formación, el equipo, la gente, todos son los puntos que están diseminados, que nosotros lo que hacemos es tratar de fusionarlos. Esas alianzas que lo hablabas hacia lo externo, son alianzas que también lo tenemos que tener hacia lo interno, ¿no? A lo interno de nuestras organizaciones, porque es y para la organización no se va a llamar una alianza, pero sería precisamente esas ganas de hacer las cosas bien de todo el equipo, esa manera de trabajar, esa disposición a estar contento, no importa lo que pase, porque es verdad, yo no sé cómo están todos los que estamos, todos aquí, las 70 personas que estamos en esta charla, pero una sonrisa siempre te va a cambiar, unos buenos días siempre te van a hacer reflexionar distinto. Y al final es esa disposición que en conjunto vamos haciendo en las alianzas hacia afuera y esa gran cultura corporativa hacia adentro, ¿no? Hemos tocado muchos temas, Andrés. Sé que tú tienes una lista de tips y de recomendaciones que nos quieres dejar y sobre todo que podemos comenzar a implementar desde ahora. Me gustaría que nos dieras un poquito esa visión tuya de esas recomendaciones que desde hoy podemos comenzar a implementar. Así es. Primero, bueno, y quiero, además de esas recomendaciones, hilarlas con el tema de Steve Jobs, que es algo que a mí me ha fascinado siempre. No solamente ese era el tema de los puntos que se unen, sino en su caso también era algo muy interesante, que es que yo voy trazando puntos, yo voy poniendo puntos. Lo importante no es que todos estén haciendo algo coherente. Lo importante es que cuando tú te voltees, todos esos puntos formen una imagen absolutamente todo. Entonces, con esto quiero decir que la licencia para ser libres es importante. Eso lo vuelvo a retomar, ¿no? Démonos la licencia de ser libres. Y yo no soy especialista tampoco en eso. Yo estoy todos los días trabajando en obtener esa licencia todos los días. Pero esa licencia de ser libre te permite llegar
hasta el punto de que puedas planificar o puedas preparar la improvisación. Tengo amigos que son, por ejemplo, Alejandra Otero, que todos lo deben conocer, que es una gran amiga en el ámbito, digamos, del entretenimiento, y ella es especialista en improvisación. Dice, bueno, es que yo quiero aprender, yo quiero que me enseñes a improvisar. Y bueno, el aprendizaje más importante de la improvisación es que tienes que planificarla. Dice, no, pero entonces, ¿cómo que improvisación? Entonces, es muy interesante entender que hasta en la improvisación hay planificación. Entonces, lo Claro, que les decía siempre. prepararnos. Prepararnos es planificar, es igual, y prepararnos para lo incierto, porque, digamos, no quiero que, quisiera que se vayan con esa idea de la preparación, porque los cisnes negros, los eventos inesperados, todos los días ocurren, ¿no? Yo creo que eso va, esto es una muestra, y pueden ocurrir tan graves como esto, y nosotros tenemos que prepararnos y adoptar esos cambios permanentemente. Eso es una de las cosas. La otra, el otro punto, diría yo que es, que además lo hablamos reciente, que es enfocarse en las prioridades de la gente, las necesidades de las personas. Independiente de cuáles sean sus clientes, de tamaño, es enfocarse en las necesidades y no en nuestras capacidades. Es muy fácil. O sea, si tú te enfocas en lo que tú sabes hacer perfectamente, cada quien estuviera jugando, los partidos de fútbol fueran entre yo y mi hija de 5 años, para ganarle siempre. Entonces, no, es cuáles son las necesidades de tus audiencias. Eso pareciera trillado, pero ese es el error más común que hace la gente, porque bueno, es lo natural. Pues yo me enfoco en lo que yo soy bueno. ¿No? Bueno, cómo tú usas lo que tú eres bueno para atender las necesidades, que significa que vas a tener que trabajar para ser más bueno, para llegar a esas necesidades. Lo otro, yo diría que, bueno, ya hemos hablado suficiente de la innovación, que es esa capacidad, digamos, de desprenderse y de invertir tiempo en cosas que no todo el tiempo tienen un resultado inmediato. Y por último, yo te diría que también es otra palabra bueno, está de moda, pero hoy día creo que no solamente está de moda, sino que no la podemos vestirla, que es la resiliencia. Que es, recuérdense que uno no es que tiene que pararse de cuando te caes, pararte y montarte en el caballo. Eso era antes. Ahorita, si te caes, te tienes que, o sea, montar en el caballo y haber aprendido a saltar ese caballo, los obstáculos más altos. Es decir, es salir de las situaciones complicadas mejor parado de lo que estábamos antes. Y eso tiene que ver con la seguridad, y la seguridad tiene que ver con el propósito de tu vida. Y esto va, y creo que engloba no solamente la empresa privada, las iniciativas y las organizaciones sociales, las personas y el ámbito profesional. Es que tenemos que estar, digamos, satisfechos, y tenemos que estar haciendo lo que nos llena. Pues. Y entonces, de eso que por donde comenzamos, de que tu trabajo sea tu placer, o tu placer sea tu trabajo, de eso se trata. Pues al final del día tenemos que disfrutar, tenemos que, aunque en los momentos más complejos tenemos que, es nuestro deber como organizaciones líderes, continuar y estar contentos de continuar. Y tú has usado esta serie de palabras que me llevo, es resiliencia, es innovación, es continuar, es ver las cosas diferentes y es tratar de alguna manera de generar ese cambio positivo que necesitamos, ¿no? Vamos a tener un espacio que nos quedan unos minutos, Andrés, para responder las preguntas que han estado muy, muy interesantes. Hay una gran cantidad de mensajes de agradecimiento y de felicitaciones para ti, personas que nos siguen diciendo que están en contacto con nosotros desde otra parte pues, de Venezuela y del mundo. Un tema sobre la empresa que te preguntan, pues si puedes hablar que si, cómo son las suscripciones, y ya entramos quizás en un tema de lo que es Benemergencia y lo que ha sido la organización, que es cómo se hacen las suscripciones a Benemergencia, que si son personales o si las pueden realizar personas. Benemergencia es una empresa que trabaja a través de las principales compañías de seguro del país. Se pueden afiliar a nosotros utilizando su póliza de seguro, y además, bueno, vale la pena comentar que
tenemos que estar súper orgullosos del sector asegurador venezolano, que creo que ha dado una respuesta muy importante en esta pandemia. Así que pueden afiliarse a nosotros a través de esa vía. Igual, Benemergencia, para aquellas personas que no tienen seguro, también presta servicio. Así que en www.benemergencia.com pueden tener toda la información. Sí, fíjate, aquí hay un comentario de Miriam Pacheco bien interesante. Te lo leo como ella nos lo mandó. Sabemos que Miriam es una grandísima estudiosa de todos estos temas. Ella lo que nos dice es que afirma que tenemos que pasar de los tiempos de O a los tiempos de Y. Me gustaría, Miriam, que nos comentaras un poquito más para ver cómo podemos ahondar, porque quizás estos tiempos de la O los tiempos de la I son temas que pudiésemos tratar de entender, ¿no? ¿Qué significa? Pero aprovecho, Andrés, y te pregunto, aquí nos están pidiendo un tema desde el ámbito de tecnología, que obviamente va a abarcar desde dispositivos para la educación hasta la nube empresarial, pasando por el equipos de, como tú hablabas, de centros de manejo de data. ¿Cómo se puede ayudar en esa fase presente y futura a las alianzas que se impulsan aquí en el país? Bueno, eso es una pregunta muy interesante desde el punto de vista tecnológico de las alianzas, y yo voy a eso. Con la de las O y las I, yo lo que siento es que vengo a trabajar eh, para que continuar el servicio bueno para las compañías de seguro, o hago algo para ayudar a la persona de Barinas. Yo creo que estos tiempos son, vengo a trabajar para seguir prestando un servicio bueno y voy a ayudar a la persona de Barinas. Me lo llevo así, no sé si es así, pero me Bueno, encanta. yo me lo llevaría así también. Hemos estado quizás algunos de nosotros en charlas desde como tú hablabas, de lo que es la improvisación, que la improvisación se prepara y se practica, hasta todo lo que tiene que ver el manejo de emociones. Y uno mezcla cosas. Recuerdo una charla donde uno normalmente, si te plantean algo diferente, ¿cuál sería tu primera reacción? Es decir, pero. Uno no debería de decir pero. Uno debería ser, como tú acabas de decir, y como creo que Miriam muy bien nos lo dijo, decir y. Dime qué más De puedo acuerdo. hacer, y qué más puedo hacer, y qué más voy a hacer. Yo creo que en ese Con, sentido, pues, tenemos con respecto, sí, sí, perdón. adelante. No, con respecto a al tema de qué se puede hacer en esta fase, algo que hacen los países desarrollados, que es súper civilizado además, es debatir. Debatir abiertamente, debatir. Nosotros aquí a veces somos muy caribes, ¿no? Muy listo, esto es así, punto. Todo el mundo tiene un proyecto. Bueno, si todo el mundo, somos muy hacedores, ¿no? Pero debatir, o sea, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, el tema de los datos. Nosotros que participamos en debates globales, en el Foro Económico Mundial y en otras organizaciones, oye, te impresionará que yo como Caribe, muchas veces digo, oye, pero tanto hablar acerca del tema de la data y el tema de la data, bueno, es que sí, así es que se ponen mejor las ideas. Fíjate, lo decía Julio Castro esta mañana, el doctor. Bueno, sí, tú tienes una vacuna, todo el mundo quiere, bueno, pero ¿por qué no se hace, por ejemplo, en una semana una vacuna? Bueno, porque para hacer la vacuna tú tienes que probarla primero teóricamente, después en animales, después en humanos, que tú tienes que ver si dentro de 5 años va a haber una reacción adversa. Entonces, todo eso se hace teorizando y debatiendo. Entonces, eso pareciera que no, pero en los países desarrollados esos son los procesos. Años de debate. Un Sí. medicamento tarda 10 años en salir al mercado y es un proceso de debate científico para lograrlo. No, el corto plazo no nos ha enseñado eso, pero el debate interno es importantísimo para poder llegar a esa fase. Tal cual, así es. Mira, aquí, más allá de los saludos desde Carúpano, es decir, estamos llegándole a los extremos del país. Hay una pregunta bien interesante. Te dice, ¿cuáles crees que deben ser los focos de atención de las organizaciones que trabajan en la salud en la era post-COVID-19? La hace Laura Díaz. Yo sé que tú hablaste un Sí, poquito de eso, pero me gustaría una respuesta quizás enfocada sobre el tema. sí, bueno, mira, yo creo que la respuesta tiene que ser eh, mayor. ¿No? Eso es una exigencia que tiene esta era, tiene que ser masiva, tiene que ser de medición de impacto global. Yo también lo estoy diciendo, es medio fácil, pero no es una comunidad, son 8.000 millones de personas o más
que están sufriendo esta situación. En Venezuela somos 25 millones de personas que están aquí. Entonces, bueno, tenemos que buscar la manera de que de verdad las alianzas sean para proyectos de impacto masivo. Eso es lo que yo enfocaría en este era post-desastre. Una pregunta quizás relacionada a Alicia Pimentel. ¿Cuáles serían las competencias a desarrollar en salud para dar respuestas efectivas y eficientes en este proceso de transformación? En salud yo creo que el manejo de data estadística y de proyecciones, es decir, ese aspecto científico de medición y de data es muy importante, aspectos fundamentales. Y lo otro, creo que en mi experiencia estos últimos días, también de alianzas, que tú lo preguntabas, pareciera ser un momento en el que todo el mundo siente o todo el mundo sintió que era importante hacer algo solo. Nosotros para hacer esto que hicimos, lo hicimos en alianzas, múltiples tipos de alianzas. Llevamos haciendo alianzas con el sector público, llevamos haciendo alianzas con otras organizaciones. O sea, esto no es un juego solitario. Sin embargo, claro, siempre es como más sexy tú lograr algo solo. La realidad es que yo creo que esas competencias de ser vulnerable, permitirse aliarse, viéndote en las debilidades para que otro te fortalezca. Pues, y en esa primera iniciativa, o sea, porque la realidad es que, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? O sea, tú haces una alianza, ¿por qué? Porque tú quieres ayudar a otro, porque tú necesitas ayuda. Yo, en lo personal, porque soy primero un ser humano individual, yo busco una alianza porque necesito que alguien me ayude. Y después veo, ok, si alguien me ayuda, ¿cómo yo ayudo? Claro, cuando te metes en ese juego, ya te empiezas a dar cuenta y aprendes, porque aprendes, no creo que es innato, aprendes allá a llegar y decir, no, mira, yo tengo esta fortaleza, vamos a echar el pichón, das tú el primer paso. Pero al principio, ese tema es importantísimo. Sí. Fíjate que hay un comentario de Mauro Romero bien interesante que dice que le gusta tu expresión de mostrar vulnerabilidad, ya que muchos médicos deben cambiar su actitud bueno, ella menciona para no mostrar la vulnerabilidad y que para no mostrar la vulnerabilidad recurren al ego. Eso es un tema para debatir en otro frente. Pero en todo este tema de el desarrollo de su plataforma, aquí hay una pregunta bien interesante de María José, porque muchos de nosotros estamos quizás acostumbrados a hablar ya con computadoras. Ella tiene una pregunta específica. En todo esto que va a venir, porque estamos hablando ahorita de la telemedicina que se practica hoy, pero vamos a posicionarnos en el futuro. Ella habla, la atención médica será mediante un software, serán mediante médicos respondiendo a pacientes, pero más allá del hoy, ¿qué viene next? ¿Cuál es el next en todo este proceso de la telemedicina para ti? Bueno, o sea, y te impresionaría. Lo que pasa es que la gente, pero lo que pasa es que no todo el mundo lo entiende, pero por ejemplo ya hoy hay cirugías que se realizan a través de telemedicina. Es decir, tú te acuestas aquí, un robot te hace todo el procedimiento y un médico en China, o del otro lado del mundo, con las manos metidas en un gel que detecta todos los movimientos específicos de motricidad fina de las manos, mueve ese robot. Entonces, que tiene una mejor capacidad de moverse que las manos mismas. Entonces, ya eso está ocurriendo. Ya el futuro está aquí. O sea, lo que mucha gente cree que es el futuro. Por ejemplo, y bueno, o sea, escapa un poco de la telemedicina, pero digamos, de tecnología en salud. Ya la medicina de precisión existe, que es algo que tú, por ejemplo, para que lo entiendan, qué significa que una medicina sea precisa. O sea, el proceso es que tú tú te tomas 500 miligramos de Atamel, de acetaminofén, o de paracetamol, si se siente cualquiera mal, le duele la cabeza, etcétera, y tiene fiebre, ahorita tiene que tomar acetaminofén o paracetamol. La receta, la dosis es 500 miligramos cada 6 a 8 horas, sin exceder tanto al día. Bueno, la realidad es que tú, el día de mañana, vas a poder entrar a una clínica y la clínica te va a decir, bueno, es que para la fiebre específica que tú tienes, por este y este motivo, no son 500 miligramos, son 123,5, toma, aquí tiene la tableta. O te quemas la piel y con agarrarte un swab, así como el de la prueba pues, que se realiza, tus células de piel, te imprimen en una impresora 3D un injerto de piel de tu propia célula y te lo pegan. Entonces, esas son las cosas fascinantes que ya son verdad. Eso está pasando
con la telemedicina, ¿yo qué veo? Yo hoy en día puedo darle rápidamente una aplicación móvil y en esa aplicación móvil hablar con un médico de manera muy sencilla. Y lo hago en mi teléfono todo el tiempo sin problema. Eso es el pasado. Lo que pasa es que, bueno, la gente se está acostumbrando y nosotros queremos que la gente se acostumbre ya paso a paso. Ahora, ¿yo qué creo que va a pasar? Yo creo que tenemos que conectar las emociones. Como les decía, la salud es un arte de comunicación. Y si yo puedo conectar con ustedes ahorita aquí por este video, sin duda alguna, lo estamos haciendo. Además, yo me siento ultra conectado emocionalmente con ustedes en este momento, aunque no los estoy viendo, incluso mucho, a la mayoría. Pero imagínense que pudiéramos tener, no sé, una etiquetica Bluetooth que te pones aquí y sientes cuando a mí me suda la cabeza porque una respuesta es difícil o porque quiero hacer una cosa o la otra. Ese es el proceso que yo creo que es el futuro de la telemedicina, que es cómo conectarnos más. Recuérdense, la telemedicina es solamente acerca de conectarnos mejor. Entonces, ese proceso de conexión es lo que yo veo del futuro de la telemedicina. Sí, quizás de ese acercamiento. Aquí es bien interesante, Nancy comenta bien de RCTV, utilizamos la expresión ya que. Es decir, ya que hiciste una actividad, puedes hacer además otra. Es el "y" del que estábamos hablando. Gracias, Nancy. Para ir Gracias. cerrando, Andrés, y gracias a todos por los comentarios. Creo que ha sido una experiencia muy bonita tenerte aquí. Muchas felicitaciones por lo que haces, sobre todo. Hay muchas preguntas de dónde consiguen Andrés. Aquí está el equipo de Andrés para que dé esas respuestas. Aquí en privado me preguntaron si podía poner las redes de la Cámara y de Alianza Social. Al equipo de comunicaciones de Benetchan, pues le pido que las ponga. Una última pregunta que nos están haciendo aquí. En tu experiencia como prestador de servicios, ¿cuál ha sido la reacción más común cuando el paciente que asiste a tus servicios, aquí me dice que son kinestésicos, pero yo te diría más bien, ¿cuál ha sido la reacción inicial del paciente en todo este proceso y sobre todo de tanto tiempo, ¿no? Con el tema con la plataforma, la Sí, sí, reacción sí, sí. de los pacientes, sobre todo, bueno, los que están, digamos, aquellos que no estaban, que también lo uno con otra pregunta que había por ahí, que si no tienen seguros, ¿qué hacen? Esa persona es la misma, la de Barinas, que la del señor de Australia, lo que estaba comentando. Eh, no tienen seguro, no tienen quien nos ayude, no tienen un primo, ni un hermano, ni un cuñado médico. No tienen ni siquiera, no vieron aquí, no tienen el número para llamar. Esa conexión, o sea, la primera sensación es como que, parece una locura, pero es como que ya me curé. O sea, ya es sanación, es decir, oye, este gesto humano de llamarme, porque la más importante, Luis Vicente, que nosotros generalmente llamamos a la gente, o sea, te llamamos, te atendemos rápido, te hacemos seguimiento. Entonces, como que la gente termina diciendo, mira, yo no te pagué para esto y tú me estás llamando a Australia. O sea, como que, o sea, de repente mi hermano no me ha llamado un mes, tú me estás llamando por una consulta. Entonces, la conexión la respuesta que hemos tenido es humana. Y eso para nosotros, que somos una compañía humana, porque estamos hechos por médicos, eso es lo más bonito y lo más reconfortante y lo más motivante que hemos visto, y porque es lo que estamos buscando. Estamos buscando mejorar la calidad de vida de las personas y estamos buscando ser más eficientes en los sistemas. Y eso, todo, esa es nuestra visión, nuestra misión corporativa es mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, estamos haciendo todo como sentados desde esta misma silla con la misma cachucha. Porque mucha gente me dice, bueno, pero con tantas cosas, ¿cómo haces para salir de un lado para el otro? Bueno, volvemos al mismo punto. ¿Quién dijo que hay una diferencia entre emprendimiento o empresas sociales y empresas de negocios económicos? Para nosotros no lo hay. Y por eso es que podemos tener esta capacidad de impacto, porque, no, como te digo, las líneas las podemos llevar hasta donde queramos. Así es, así es. Mire, quiero aprovechar, Andrés, para primero, más allá de darte las gracias, comentarle a todos que en esta preparación previa del equipo de Andrés me mandaron un documento pues bien interesante. Y ahí dabas las 5 claves de la innovación social post-COVID-19.
hablaste del cisne negro, en donde tenemos que entender que estos eventos extremos y que no podíamos anticipar van a ocurrir. Hablamos de la necesidad de planificar y de enfocarnos en darle esas prioridades, como hablabas tú, a la audiencia, de las necesidades de la audiencia. Hablamos mucho de la resiliencia. Hablamos de la innovación, que me encanta todo el tema de innovación tecnológica en salud, pero llévenlo a lo que cada uno de ustedes hace, innovación tecnológica en educación, en transporte, en formación para empresas, en todo lo que muchos de ustedes ya hacen, porque de verdad que es maravilloso. Pero tú pusiste una última frase que me encanta y me gustaría tu interpretación para cerrar con esto de reimagina. Y es básicamente preparémonos desde ya para lo que viene después. Hemos tenido un mundo y unos años muy inciertos. Tenemos una serie de complejidades que quizás no la tienen otros países. Creo que hemos hablado de alianzas, de necesidades, de atender a la gente de manera distinta. Hemos hablado de crear esa fusión tan bella que podemos hacerlo entre nuestras emociones y la tecnología y todo lo que podemos crear. ¿Cómo te reimaginas tú, Andrés, este mundo post-COVID-19? Mira, excelente para cerrar. Yo creo que, que hay dos cosas muy distintas, soñar y reimaginar. Cuando tú sueñas, ya tú ves, bueno, lo que les pasa a todos ustedes en los sueños. ¿Cómo llegaste al sueño? No te recuerdas, ¿verdad? Pero estabas en la mejor playa del mundo, divino, disfrutando. O bueno, pero no te recuerdas cómo llegaste. Cuando tú reimaginas, tienes la licencia nuevamente de pensar cómo harías todos los pasos para poder llegar a ese sueño. Y entonces es ahí en donde ocurre la innovación, porque justamente la innovación es cambiar esos procesos, es modificarlos para que funcione mejor. Entonces yo los invito a todos a reimaginar el futuro, sobre todo en vistas de estas necesidades, y es planteárselo paso a paso. ¿Qué pasa si yo hago esto distinto? ¿Cuál es ese futuro, ese mundo futuro que va a ser mejor si lo hacemos con ese propósito? Con un propósito social y con un propósito de innovación. Así que esa es la invitación. Y ese reimaginar de todos, pues nos va a permitir pensar en ese mundo distinto, pero prepararnos desde ya para entender lo que necesita nuestra Venezuela, lo que necesitan nuestras organizaciones, lo que necesita de ese cliente que hablamos antes, que puede ser el niño que necesita educación, hasta el adulto que necesita atención, pero también en nuestras empresas, cómo llevar todo esto que tú nos has dicho hoy a nuestras organizaciones y de alguna manera ver desde esa primera idea que hablamos de lo que es el emprendimiento social y de alguna manera cómo hablamos de la reinnovación social, hasta lo que de verdad vamos a poder hacer, imaginándonos todos ese mejor futuro, pues en el que todos hemos venido trabajando y en el que todos hemos venido construyendo, Andrés. Quiero, en nombre de todo el equipo de Benacham, de Alianza Social, darte las gracias a ti y a todo tu equipo por lo que ha sido para mí una conversación extraordinaria. Por lo que leemos aquí en el chat y en los comentarios, creo que la gente se lleva muy buenas ideas. Estos últimos tips también los podemos implementar en nuestras organizaciones, pero sobre todo, como hemos hablado, pues creando alianzas, creando instituciones sólidas, planificando para lo que viene y de alguna manera formándonos en conjunto, entendiendo que las emociones y la inteligencia y la tecnología y las acciones son los que nos van a permitir a nosotros, pues, de alguna manera seguir adelante. Andrés, de nuevo, te quiero dar las gracias. No sé si quieres cerrar con un último mensaje. A Benancham y a Alianza Social y a todo el equipo que trabaja día a día para esto, muchísimas gracias de nuestro lado, del lado de todos los participantes. Gracias por hacer esto posible, gracias por darnos ánimo y por seguir ahí haciendo. Cuenten con nuestro apoyo incondicional. De verdad que muchísimas gracias de parte de todo el mundo. Gracias, bueno, gracias a ti, gracias a todos los que se conectaron, tanto de Venezuela como desde otras partes del mundo. Alianza Social Connect by Benacham es este servicio que queremos llevar a ustedes cada 15 días aproximadamente para hablar de temas de la responsabilidad social, pero que más allá de eso es de responsabilidad, y estaremos en contacto en los próximos días para un nuevo episodio de Alianza Social Connect
por Benecham, y de nuevo Andrés Simón González, muchísimas gracias por participarnos y acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días.